Muy buenas tardes a las personas que estáis en nuestro meridiano, buenos días a los que estáis al oeste y buenas noches a los que estáis al este. Mi nombre es Javier Tourón y soy catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, y hoy voy a acompañaros durante un buen rato para desarrollar un tema que me parece de extraordinario interés, que es el de los niños, personas jóvenes con alta capacidad, con talento, y qué es lo que puede hacer la escuela por desarrollar esta capacidad y este talento. Naturalmente, como una sesión de este tipo tiene que ser una sesión relativamente contenida en el tiempo, hay muchas cosas que no voy a poder desarrollar directamente, pero aprovecho desde este momento para dirigiros a alguna de las redes sociales en las que estoy presente, particularmente mi blog, que se llama Talento y Educación, en el que 2 veces por semana suelo introducir temas que tienen que ver con la tecnología, como apoyo al desarrollo de la educación y a la transformación de la escuela, el talento y temas todos ellos relativos a la educación. Después de mi intervención habrá una oportunidad de hacer preguntas que Ana de Pablo me irá pasando a medida que se vayan haciendo en el chat y a las que le dedicaremos un cierto tiempo. Por lo tanto, yo me voy a concentrar directamente y de una manera relativamente rápida en 3 cosas que me parece que podrían ponernos en la pista de algo que a mí me parece, a mí me lo parece evidentemente que es apasionante, porque llevo más de 20 años dedicado al estudio del talento, la identificación, el desarrollo del talento y la alta capacidad en los niños y los jóvenes. Pues son 3 cosas las que yo quisiera tratar con la brevedad razonable. Por una parte, ¿qué entendemos cuando hablamos de alta capacidad o cuando hablamos de talento? Vamos a tratar de aclarar estos conceptos. A veces se utiliza un término que yo creo que es bastante desafortunado, que es el de superdotado, superdotación, etc. Luego me voy a hacer una pregunta, que es una pregunta retórica, es sobre la escuela, si la escuela sabe o no quiénes son sus alumnos más capaces, que está relacionado con lo anterior, porque según cómo consideremos la alta capacidad, el que la escuela los reconozca o no es importante. Y finalmente me voy a plantear si es posible una escuela distinta, una actuación distinta en la escuela. Bueno, pues para abordar el primer punto, el de las altas capacidades y el talento, yo voy a recurrir a lo que podríamos decir el argumento de autoridad. No es qué piensas tú o qué pienso yo o qué piensa el otro. ¿Qué piensa la gente, las personas, los científicos, los investigadores que han estudiado este asunto? La primera cuestión que voy a hacer, recurriendo a este argumento de autoridad, es hablar de qué entiende la NAGC, que es una asociación norteamericana, de la National Association for Gifted Children, probablemente de las más grandes del mundo, que tiene un consejo de directores que periódicamente producen algo que se llama position papers, donde ellos establecen qué es lo que la academia, los estudiosos, entienden sobre alta capacidad. Y aquí dicen que una persona de alta capacidad es alguien que muestra o tiene el potencial para mostrar un nivel excepcional de rendimiento en una o más áreas. Quiero destacar aquí lo que he subrayado, que dice que tiene o presenta potencial, o tiene un potencial para mostrar un determinado rendimiento. Esto tendrá mucha importancia, como mostraré dentro de un instante, porque la alta capacidad es un proceso que hay que concebirlo como un proceso en desarrollo, un proceso de desarrollo, por lo tanto, un proceso evolutivo. Si nosotros tomásemos otro argumento, que es la ley Javits, que es una ley que organiza la financiación y la promoción de fondos en los Estados Unidos para los programas y la investigación en este ámbito, hacen hincapié en este mismo aspecto, dicen que rinden o muestran el potencial para rendir. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Por una razón muy sencilla, porque es frecuente que la gente crea que un niño de alta capacidad, un niño mal llamado superdotado, es un niño que necesariamente tiene que tener buen rendimiento, y no es así, porque hay niños que tienen mucha capacidad y no tienen buen rendimiento por distintas razones que quizá luego veamos. Otra cosa que es muy importante aquí, y que por eso la he subrayado también, y ahí se estará viendo, todos los grupos culturales
En todos los estratos económicos y en todas las áreas de la actividad humana pueden aparecer personas con alta capacidad, con una capacidad suficientemente alta, por tanto, que van a necesitar una ayuda educativa diferenciada, como veremos también. Por tanto, esto llama la atención sobre un aspecto, y es que en las personas que puedan tener menos recursos, las personas que puedan tener posiciones sociales más desaventajadas, ahí también puede darse el talento. Y estas, generalmente, en un sistema educativo que no es proactivo, es decir, que no busca intencionadamente conocer quiénes son los más capaces, pues justamente son las personas que suelen sufrir más. Por eso yo suelo decir que en los países que tienen menos nivel de desarrollo, potenciar y atender al talento es mucho más importante. Bueno, de todas maneras, no se trata necesariamente de que tengamos que apuntarnos o suscribirnos a una determinada teoría, porque puede haber personas que pues se sienten más cómodas con el enfoque triárquico de la inteligencia, otros les puede interesar más el modelo de Cattell-Horn-Carroll, otros puede, en fin, gustarles más el enfoque de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, etc. Lo que vamos a tratar aquí es compatible con cualquier tipo de enfoque. Lo que nos interesa es mostrar que las personas tienen un grado de capacidad determinado, que ese grado de capacidad puede ser mayor o menor, que no forman un grupo uniforme, único, de características similares, aunque se pueden parecer en muchas cosas, y por lo tanto que estas personas deben ser detectadas de una manera temprana para que, como diré enseguida, su capacidad pueda proyectarse en el talento. Hay un modelo que es particularmente interesante, que es el modelo de Gagné. Ahora mismo este modelo tiene una ligera transformación que se ha producido ahora en el 2015. Aprovecho para decir a las personas interesadas en este campo que el próximo mes editaremos en la revista de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia de España un monográfico sobre la alta capacidad, en la que muchos de estos autores que aquí se van a ir mencionando, como Renzulli, Gagné y otros, han escrito trabajos excelentes en un monográfico, como digo, que yo he tenido la suerte de coeditar con el profesor Stephen Pfeiffer de la Universidad de Florida. Bueno, en este modelo solo quiero que nos fijemos ahora, no es el lugar ni el momento para entrar en demasiados detalles, que en la parte izquierda, en esto que he enmarcado en un óvalo rojo, se habla de capacidades naturales. Piensen que cuando hablamos de la capacidad en cualquier dominio, y ahí si se dan cuenta se habla de dominios intelectuales, creativos, sociales, incluso físicos, porque este modelo sirve para hablar de la capacidad de un deportista, de un ciclista, de un nadador, de un pianista o de una persona que se dedica a la física cuántica, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando de capacidades naturales. Hablar de la capacidad natural es lo mismo que, en este caso, capacidad intelectual, en alguno de estos dominios, es una cuestión de grado, como si estuviésemos hablando del peso, estuviésemos hablando de la talla. Bien, estas capacidades naturales, que no quiere decir necesariamente innatas, les remito otra vez a este nuevo modelo que va a salir, donde en su parte izquierda aparecerá desde la genética hasta las capacidades naturales, que son los fundamentos genotípicos y fenotípicos de este modelo, que son extraordinariamente interesantes. Pues digamos, de estas capacidades naturales hay todo un proceso, si ven aquí lo que este autor llama el trío, este trío son los catalizadores ambientales, los catalizadores intrapersonales y el proceso de desarrollo. Bueno, pues como ya se comprende, esto está dando idea de que estas capacidades, a través de las condiciones ambientales, que pueden ser el medio, los individuos, los recursos disponibles, etcétera, y las condiciones personales, los rasgos físicos, como ven ahí, el manejo de objetivos, la conciencia, la motivación, la voluntad, etcétera, toda una serie de dimensiones personales a las que me voy a volver a referir enseguida, constituyen este proceso de desarrollo y hace que las capacidades naturales se conviertan o se proyecten en los campos de actividad
produciendo lo que llamaríamos competencias. Y este es el talento. Por eso este es un modelo que se llama modelo diferenciado de dotación y talento. Digamos que la dotación es la capacidad natural o las capacidades naturales que el individuo tenga, y a través de este proceso de desarrollo las capacidades naturales se convierten en competencias. Por tanto, ya se ve que lo que viene dado, por decirlo de esta manera, es la materia prima, que son las capacidades naturales. Pero, como yo suelo decir, nadie nace ganador del Tour de Francia, nadie nace pianista, ni nadie nace matemático, pero hay personas que tienen condiciones para, con un entrenamiento grande, con un esfuerzo y una dosis de trabajo considerable, y esa materia prima que hace falta, puedan llegar a tener niveles de talento que en algunos casos pueden llegar a ser o constituir rendimientos excelentes o incluso rendimientos eminentes, que es el de las personas que luego destacan y son famosas en uno u otro campo. Aunque naturalmente el objetivo de la educación y de la educación de los más capaces no es que la gente sea famosa, sino que lo que buscamos es que la gente sea feliz y sobre todo que su rendimiento se equipare a su potencial. El gran fracaso de la educación es no conseguir que las personas lleguen a rendir tan alto como su capacidad les permite. Ser el primero de la clase no es ningún triunfo, porque uno puede ser el primero de la clase y ser un mediocre y no estar desarrollando su capacidad como podría o debería hacerlo si las condiciones fuesen óptimas. Por tanto, como ven aquí, resumiéndolo, la dotación es la posesión de esas capacidades naturales destacadas que llamamos aptitudes, que son compatibles con muchos enfoques distintos de la inteligencia, pero indudablemente los enfoques y los modelos más, digamos, más en boga ahora mismo y que gozan de más prestigio y de más soporte son los modelos multifactoriales. Bueno, pues entonces esas capacidades, como decía, se proyectarán en el talento, que viene a designar el dominio destacado de capacidades sistemáticamente desarrolladas. La diferencia está en que las primeras son capacidades naturales y las segundas son capacidades sistemáticamente desarrolladas. Es decir, el talento es una consecuencia entonces de, yo he puesto aquí una especie de función, pues el talento es una función de la capacidad que uno tenga, el trabajo y los catalizadores, es decir, las circunstancias que haya a nuestro alrededor. Por tanto, fíjense que esto dista mucho de esa vieja idea de decir que un niño es superdotado y otro niño no es superdotado porque tiene tal o cual puntuación en un test de CI. Yo aquí me he tomado la molestia de resumir algunas frases de James Borland, que es un profesor de la Universidad de Columbia. Es una entrada que yo he sacado en el blog hablando del mito del 3%, de la gente que dice que el 3% de los niños son de alta capacidad. No se sabe muy bien por qué razón mágica esto se dice, pero fíjense que es muy curioso. Me voy a referir nada más a una o dos. Dice, ¿cómo puede ser cierto, cómo algo puede ser cierto si casi nadie que lo haya estudiado se lo cree? Es decir, cuando nosotros en educación adoptamos una determinada postura y decimos, bueno, es que esto es así o esto es mi opinión, no podemos estar hablando, no podemos mantener posturas basadas en opiniones, tenemos que mantener nuestras posturas basadas en evidencias, y las evidencias tienen que estar basadas en reflexiones teóricas, en investigaciones experimentales, tienen que estar basadas en datos. Por tanto, las opiniones son respetables en la medida en que las opiniones tengan un adecuado fundamento teórico y experimental, y si no, no. Dice este autor, es muy frustrante encontrarse las mismas creencias ignorantes una y otra vez, y más importante es ver el daño que producen. Bueno, sobre esto hay un desarrollo en el blog al que pueden acercarse si lo desean. Hay otro autor que es muy interesante, que lo voy a mencionar nada más de manera tangencial, que es Stephen Pfeiffer, de la Universidad de State University of Florida, que dice una cosa que es de gran sentido común, que los profesores muchas veces no tienen en cuenta, y dicen, este autor hace hincapié en esto, que la llamada superdotación, lo que en inglés se dice giftedness, no es algo real, no es como un sexto dedo que algunos niños tienen en la mano derecha. Hay niños que tienen 6 dedos y niños que tienen 5, que no es eso. Esto es un concepto, es una construcción social, es un concepto que nosotros
hemos establecido, es una etiqueta que hemos establecido para referirnos a personas que participan de unas determinadas categorías, de unas determinadas características, pero en modo alguno la superdotación no es como la diabetes o como la hipertensión. Por lo tanto, hay que entenderlo de esta manera, no existe algo físico, no es un estado del ser, no es un rasgo, no es un atributo. Bien. Por otra parte, habla, y les invito a leer esta obra suya, Serving the Gifted, o alguno de los artículos que ha escrito también en el blog mío. El segundo mito dice que la superdotación no es lo mismo que tener un alto cociente intelectual. La mayor parte de la gente se apunta a que un niño es de alta capacidad, porque me molesta repetir la palabra superdotado, si tiene un CI de 130 o más, y no lo es si no tiene un CI de 130. Bueno, esto es realmente insostenible porque hay niños que no tienen puntuaciones tan altas en los test de inteligencia y sin embargo tienen una gran capacidad. Y finalmente otro mito es que un niño que ha sido identificado en alguna ocasión como superdotado, perdonen otra vez la expresión, lo será para siempre. Tampoco, porque las personas estamos en un constante proceso de desarrollo y las necesidades que tenemos hoy no son necesariamente las necesidades que podamos tener mañana, o no las tenemos hoy y sí las tenemos mañana. Por tanto, este autor lo que sugiere es que veamos la alta capacidad a través de tres lentes. La lente de la inteligencia, quiero yo decir que una persona que tenga un cociente intelectual, sobre todo si está medido de una manera adecuada, eso no nos está indicando que tiene una capacidad intelectual importante. No he dicho eso, lo que he dicho es que no solo los que muestran eso son los que tienen alta capacidad. La otra lente sería la del alto rendimiento y la tercera sería el potencial para rendir de modo excelente, que como ven se relaciona bastante con lo que hablábamos al principio en las definiciones que les he mostrado. Pero hay, por tanto, algunas definiciones de este autor en las que ahora no me voy a parar, pero sí que me interesa referirme a un aspecto del que se prescinde con frecuencia, y es que además de la capacidad intelectual general, las capacidades específicas, es decir, que van más allá de un mero factor G, y un buen número, sobre todo estos segundos es lo que quiero hacer más hincapié, un buen número de factores no intelectivos, es decir, de variables no cognitivas, contribuyen de manera decisiva a configurar la trayectoria de éxito de los jóvenes más capaces. Es decir, que el resultado, la proyección de la capacidad, el pasar de un razonamiento cuantitativo elevado en un test a ser un buen matemático, hay una diferencia enorme, y la diferencia es lo que señalaba antes, el trabajo y las oportunidades que tienen que darse para que ese trabajo fructifique en un determinado talento. Pero para eso es necesario el concurso de, podríamos enumerar muchísimas variables ahora no directamente intelectivas o cognitivas, como son la práctica deliberada, un concepto establecido por Erickson hace unos años, o el trabajo duro, la recompensa diferida, la autodisciplina. Es decir, que al final, si no hay trabajo, la capacidad puede quedarse en una capacidad virtual. Bueno, perdonen que yo insista tantas veces en esto, no es que esté yo vendiendo mi blog ni mucho menos, pero es que todas estas cosas las desarrollo por escrito en muchas entradas, algunas de ellas las he puesto ahí, y me parece que puede tener interés para aquellos que quieran profundizar en este asunto, y naturalmente en toda la bibliografía que está detrás de esto también, de la cual tienen muchas referencias en el blog, en una parte que hay al principio, donde se habla de libros que yo recomiendo. Bien, no es posible mantener una postura fixista en la que lo que uno tiene cuando nace es lo que tiene, que la inteligencia no se puede modificar. Esto conocerán con seguridad pues las posiciones de Carol Dweck o de Angela Duckworth,
sobre las teorías incrementales de la inteligencia, sobre el coraje, sobre en fin, todas estas otras variables, digamos, que son necesarias para que las personas estén dispuestas a hacer fructificar esos. Yo suelo decirlo de una manera un poco, pues no sé si graciosa o qué, la capacidad es decir, cada persona es como si tuviéramos una caja de piezas, de estas piezas de construcción, como si fuera un Lego, ¿verdad? Y unos tienen más piezas y otros menos piezas, pero todos estamos enfrentados con el mismo problema, y es que tenemos que decidir si queremos montar o no queremos montar las piezas. Bueno, esto es una manera gráfica de decirlo. Un niño de alta capacidad es un niño que tiene muchos miles de piezas en su caja, pero si no está dispuesto a hacer un gran castillo con esas piezas, seguirá teniendo piezas cuando sea un viejecito, y su capacidad habrá quedado totalmente en el plano de la virtualidad, porque no se habrá materializado en nada. Por lo tanto, si no, piensen ustedes en cualquier deportista, en cualquier escritor, cualquier pintor, cualquier literato, cualquier investigador, en cualquier campo que haya destacado, ha destacado como consecuencia de un trabajo enorme y una gran capacidad. Claro, esto hace cierto el adagio clásico que dice quod natura non dat salmantica non prestat. Evidentemente, si uno no tiene capacidad, pues por mucho esfuerzo que ponga, nunca llegará a ser una persona eminente, pero en fin, no todos podemos ser eminentes, la mayor parte de las personas pues tenemos una capacidad modesta y hacemos con. Lo importante es que cada uno hagamos con las piezas que tenemos lo más que podamos hacer. Esta es la historia, porque esto es optimizar nuestro potencial. Si todo nuestro potencial se convierte en realización, habremos triunfado, aunque no pasemos a los anales de la historia, casi ninguno vamos a pasar a los anales de la historia. Yo creo que me entienden lo que quiero decir. Bien, hay muchísima literatura, muchísimos trabajos, cuando digo literatura me refiero a literatura científica, muchos trabajos de investigación donde uno puede leer y analizar con detalle todas las posturas más relevantes que ahora son las que, digamos, se consideran más solventes en la concepción del asunto que estamos tratando. Repito una vez más porque, bueno, primero porque estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho y porque he tenido la suerte de que personas muy importantes quieran colaborar. Yo les recomiendo que estén pendientes de la salida de este número de la revista de Educación, porque además se va a publicar bilingüe en castellano y en inglés, con lo cual podrán leer a los autores en su lengua original o en castellano, cada uno como mejor le convenga. Bien, hay otros autores que han abundado en este asunto, como es el caso de Rina Subotnik, Paul Olszewski-Kubilius y Frank Worrell, que, solo destaco aquí una cosa, dicen giftedness can be viewed as a developmental process. Es decir, la alta capacidad, la capacidad, la dotación, diríamos, dotación puede ser vista o tiene que ser vista como un proceso en desarrollo. Y por tanto aquí habla, como ven, en las palabras que he puesto yo un poco más grandes, no se trata de leer esto, habla, el potencial es una variable clave, el rendimiento es una medida de la alta capacidad en otros momentos de la vida, y finalmente en las personas que tienen mucha capacidad, ¿verdad?, y están dispuestos a desarrollarla completamente, acaban llegando a ser personas eminentes, lo que no está al alcance de todos. Pero hay algo importante, por cerrar este capítulo, dice, pero las variables psicosociales, ahí se señala, juegan un papel esencial en la manifestación de la dotación en cada uno de estas etapas del desarrollo. Y dice, ambas, tanto las variables cognitivas como las psicosociales, son maleables y necesitan ser cultivadas deliberadamente. Por tanto, yo creo que esto nos pone ante un asunto que es evidente. He traído aquí unos gráficos para ilustrarlo, que es el de las 10.000 horas. Hay una regla que es un poco, bueno, en fin, se ha convertido en una especie de estereotipo, que es lo de la práctica deliberada. Es decir, si usted quiere saber algo de algo, un poco de algo, tiene que dedicarle 10.000 horas. Bueno, entonces estos son la edad de los violinistas y el número de horas que practican los mejores violinistas, fíjense la línea verde, por ejemplo, y el número de horas que practican sus profesores. Bueno, o
aquí los mejores expertos y los mejores profesionales siempre son personas que invierten mucha más cantidad de tiempo. Parece paradójico decir, pero si son muy capaces, precisamente por eso, porque las personas muy capaces tienen que llegar mucho más lejos, tienen, digamos, si entendiésemos la capacidad como un recipiente, su recipiente es mucho más grande y por lo tanto es mucho más difícil llenarlo. Hacen falta muchas horas de trabajo para que esa capacidad, como digo, se consolide. Por tanto, si es así, lo de las 10.000 horas es un número, es una referencia sin más, lo que señala esta diapositiva. Si realmente ser excepcional lleva 10.000 horas, lo mejor es que te enamores de la práctica. Esta sería la conclusión. Bueno, pues vamos a tratar... Entonces, esto se podría quizás resumir diciendo que en esta dimensión evolutiva a la que yo he querido hacer referencia en este rato, que los talentos, esta es una cita de Trefinger y Feldhasen, que son unos autores muy conocidos en nuestro ámbito y que yo creo que tienen mucha enjundia. Dice, los talentos emergen y crecen evolutivamente y para algunos no llegan a emerger porque no se produce una adecuada estimulación en la escuela y la familia. Por lo tanto, es muy importante que las personas, los profesores, los padres, los administradores, los directores de las escuelas, vean el talento como algo educable y emergente y no como algo fijo e inmutable. Por lo tanto, esto nos pone ante un panorama que es muy distinto del ser o no ser que a veces con una cierta frivolidad se establece sobre estos alumnos. Como dije antes, hay miles de libros, centenares de libros de altísima calidad que están al alcance de cualquiera, muchos de ellos están online, por lo tanto no hay razón alguna para no tener opiniones sobre este particular que estén bien fundadas. Bien, quiero ahora dedicarme unos minutos a hablar a responder a la segunda pregunta. En fin, me he omitido hacer un pequeño resumen más porque yo creo que es suficiente. Entonces, quiero responder a esta pregunta. ¿Identifica la escuela a los alumnos de alta capacidad? Claro, esto es una pregunta muy relevante. ¿Por qué? Porque, claro, si unos niños son blancos y otros niños son negros, pues ya está, unos son blancos y otros son negros. Eso sí es un estado del ser. Uno es blanco y otro es negro, o amarillo, o de cualquier otro color. Bueno, no hay mucha variedad de colores en el ser humano, pero en fin, ya me entienden. Sin embargo, si esto fuese así con la capacidad de decir, bueno, este es de alta capacidad y este no. Si es de alta capacidad, ya está, no hay nada que hacer. Pero como esto no es así, sino que, digamos, la capacidad es la caja con las piezas y ahora hay que hacer algo con esas piezas, claro, es muy importante saber si la escuela identifica, permítanme que siga con este ejemplo un poco, que puede sonar un poco infantil, si la escuela identifica de qué tamaño tiene la caja cada uno de los niños y cuántas piezas tiene cada uno, porque a cada uno, según las piezas que tenga, así habrá que ayudarle a construir cosas diferentes. A algunos no les dará para un castillo, a lo mejor les da para una pequeña casita. Bien, pero lo importante es que si pueden hacer una casa, la hagan. Bueno, fíjense, esto es muy fácil de responder si yo vengo a los datos de nuestro país. Aquí, en España, y simplemente es ver un poco la magnitud, no me interesa el dato concreto, si son 3 más, 3 menos, pero si nosotros pensásemos en el 5% o en el 10% o en el 15% de la población, dirán, ¿y por qué estos porcentajes? Bueno, lo podría justificar extensamente, pero piensen que entre el 10 y el 15%, por ejemplo, Renzulli, que es un autor muy reputado, es una de las autoridades de este campo, habla de que hay que ofrecerles oportunidades educativas diferenciadas al menos al 15% de los alumnos. Gagné, si recuerdan el modelo diferenciado que les mostré hace un instante, hablaba de las capacidades naturales y las competencias o los talentos, hablaba del 10% superior. ¿Por qué? Bueno, porque cuanto más se aparta una persona de la media de su grupo, mayores son sus necesidades diferenciales. Fíjense, hay dos cosas, luego saldrá, pero hay dos cosas que producen un problema enorme en la educación. Uno es que los niños en la escuela están agrupados en función de su edad y no en función de su capacidad. Agrupar a los niños en función de la edad es como agruparlos por el color del pelo, porque los niños de la misma edad no tienen todas las mismas necesidades educativas. Bueno, y por lo tanto, claro,
como los niños están agrupados en función de la edad y la escuela se basa sobre todo en la acción del profesor, pues resulta que los profesores tienden a actuar hacia el alumno medio. Pero se lo voy a decir de una manera graciosa. Si nosotros, la media no representa a nadie, más que al que está en la media. Si nosotros, leía el otro día en algún sitio que no recuerdo cuál es, si nosotros tomásemos, hiciésemos la media entre un elefante y un ratón, la media entre un elefante y un ratón sería una vaca. Pero si nosotros nos dedicamos a estudiar la vaca, o nos dirigimos a la vaca, no sabremos nada, ni de los ratones ni de los elefantes. Bueno, quiero con esto decir que el alumno medio realmente no existe en ninguna parte porque es una abstracción. Bueno, el problema que tenemos es que en España deberíamos estar entre 350 y más de 1 millón de alumnos de alta capacidad, que son los que representan entre el 5 y el 15% de la población. Luego ya verán que incluso yo sería partidario de prescindir de todos los porcentajes e ir a un planteamiento de la escuela diverso, pero esto lo dejo para el final. Claro, si nosotros nos damos cuenta de esto, lo primero que tendríamos que hacer es decir, bueno, ¿y qué tal si ahora comparamos esto con los datos realmente de identificación que tengamos? Bueno, yo esto lo he hecho con Navarra, con unos datos oficiales que existen, y fíjense, en este gráfico, en la línea azul, no me detendré mucho en ello, la línea azul representa los niños de alta capacidad identificados, según datos de la Administración. El último dato que está recogido en este gráfico es 237, y la línea roja representa a los niños que tienen algún tipo de discapacidad, 3.207. Bueno, yo no entiendo cómo es posible que tengamos identificados 3.207 niños con dificultades o discapacidades de algún tipo y solo 237 con alta capacidad. Esto contradice la lógica y contradice la distribución de las puntuaciones de los test, etcétera, etcétera. A menos que pensemos que en Navarra se ha producido una migración especial de las gentes con más capacidad hacia otros lugares, cosa que no parece posible, ¿no? O no parece probable o razonable. Fíjense, tomando esos datos, y esto lo podrían ustedes hacer en el país o la zona geográfica desde donde me estén escuchando, tan sencillo como saber cuál es nuestra población escolar. Calculemos el 10% y ahora digamos cuántos niños tenemos identificados y comparémoslo con ese 10%. Hagan la comparación siempre sentados, porque lo más probable es que se desmayen al verlo. Claro, aquí en concreto, pues en este caso nos encontraríamos con que dependiendo, pero entre el 96 y el 98% de los niños más capaces no están identificados. Luego, si no están identificados, malamente podrán estar recibiendo la ayuda educativa que necesitan. Pero incluso si tomásemos por un momento, cosa que no quiero hacer, ese valor que a veces mágicamente se utiliza del CI 130, pues quiere decir que tendrían que estar identificados por el tamaño de la población que tenemos en Navarra, 2.306, como ahí señalo. Bueno, si solo están identificados 197, los números ahora son un poco diferentes porque esto es de otro año, pues el 91% están sin identificar. Por lo tanto, quiere decir que tenemos un déficit de identificación enorme. Pero otro dato más. ¿Qué pasa cuando identificamos en un centro educativo? Es decir, ¿qué pasa cuando en un centro educativo nos dedicamos a evaluar la capacidad? Porque yo lo he hecho y lo vengo haciendo desde hace muchos años. Y aquí he tomado una serie de ejemplos de centros educativos de ejemplo, donde hemos evaluado en cada uno de ellos el número de alumnos que ahí figura. ¿Cuántos alumnos hemos encontrado que tenían una puntuación en el test de competencia verbal, de capacidad verbal y cuantitativa o matemática, tenían una puntuación, digo, que les situase en el percentil 95 o por encima? Pues ese es el número de alumnos y a la derecha de todo tienen el porcentaje que representa. Son porcentajes que están entre un 7% y un 25%. Es decir, cuando nosotros intencionalmente identificamos con los test apropiados en la escuela, nos encontramos con que hay un montón de niños que estaban allí sin identificar, pero que estaban. Por tanto, no es que los niños de alta capacidad no están, o que son una rara avis que, bueno, alguna vez no, es que están. Lo que pasa es que están esperando que alguien los identifique y dé con ellos. Por lo tanto, ya se ve que, fíjense, incluso
si este asunto del que estamos hablando fuera una cuestión de CI, que no lo es, pero si lo fuese, quiere decir que 1 cada 50 escolares tendría un CI de 130, en función de la distribución de probabilidad a la que esto corresponde. Y en una escuela de 400 alumnos habría entre 20 y 40 niños de alta capacidad. Entonces los profesores ahora, los directores, tendrían que preguntarse, ¿y en mi colegio, en mi escuela, cuántos niños de alta capacidad tenemos identificados? ¿Cuál es mi población escolar? Esto es algo que hay que plantearse, porque fíjense, sin intervención, sin identificación, no hay intervención, y sin intervención no hay desarrollo del talento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿sabe la escuela quiénes son sus alumnos más capaces? La respuesta es no. En función de los datos que tenemos, no. Y como la escuela, particularmente en España, es una escuela muy centrada en la edad, muy centrada en la acción del profesor, muy centrada en el alumno medio, cuando nosotros analizamos los resultados de España, por ejemplo, en los estudios internacionales de rendimiento, ya sé que esto tiene muchos matices, pero solo un vistazo, pues nos encontramos con que, por ejemplo, en PISA en 2012 en matemáticas, nosotros teníamos solo el 8% de alumnos en los niveles superiores de rendimiento, que son los colores verdes de la derecha, mientras que, por ejemplo, Corea del Sur pues tenía pues un 30%, mientras nosotros teníamos el 8%. Cuando nosotros analizamos el porcentaje de alumnos, bueno, esto en concreto lo hace la OCDE, el porcentaje de alumnos que están en los niveles 5 y 6 en matemáticas y ciencias y lectura, lo que llaman los all-rounders, es decir, alumnos que tienen rendimientos altos en todas las materias, pues nos encontramos que España está donde figura la flecha. Hay otros, están representados todos los países que participan en este estudio. Nuestra situación es una situación, bueno, de cualquier modo es indeseable. Pero uno podría decir, bueno, es que ese tipo de estudio no nos ha ido bien. Cuando analizamos esto por comunidades autónomas, que no me voy a parar en esto porque muchos de ustedes no son de este país, pero bueno, hay algunas comunidades como la mía, Navarra, donde tenemos un 14% de alumnos o un 15% de alumnos en esta última evaluación, nos ha ido bien, que estamos ciertamente por encima de España. Pero hay otras comunidades, ese es otro tipo de problema, no para tratar ahora, que tienen, por ejemplo, un 5%. Lo cual quiere decir que también dentro de un mismo territorio hay grandes diferencias, lo cual representa un problema. Pero fíjense, tomando otro dato más, es un dato que es un dato, digamos, global, en el sentido de que pertenece a estudios de rendimiento globales que se hacen con muchos países. En los niveles 5 y 6, en los niveles superiores de rendimiento en PISA 2012, Corea del Sur tiene 31% de sus alumnos, Japón el 24%, Suiza el 21%, etcétera, no me paro más. En Andalucía tenemos el 6%. ¿Qué pasa? Que los andaluces son menos listos o menos capaces que los coreanos. En modo alguno hay razones que nos permitiesen afirmar semejante cosa. Lo que probablemente ocurre es que en estos países que tienen tantos alumnos en los niveles superiores, lo que están haciendo es atender adecuadamente al desarrollo óptimo de cada uno de sus escolares, cosa que nosotros no estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no tiene bicicleta no gana el Tour de Francia. Y el que piensa que la escuela está para promover la igualdad y no para favorecer la diversidad de las personas, pues lógicamente está en unas condiciones en las cuales su talento no puede emerger fácilmente. Por lo tanto, la pregunta era, ¿sabe la escuela quiénes son sus alumnos más capaces? Los alumnos de alta capacidad en su inmensa mayoría no están identificados. Este es un problema muy grave en todos los países, en el nuestro desde luego, porque si no están identificados están probablemente desatendidos. Por otra parte, lo que vemos en estos resultados, que se podrían analizar con mucho más detalle, pero no es ahora el caso aburrirles, el sistema educativo tiene serias dificultades para bombear alumnos a los niveles más altos de rendimiento. Es decir, no están ahí, no porque no sean capaces de rendir ahí arriba, sino porque no nos hemos propuesto que lo hagan y no hemos estimulado suficientemente el desarrollo del talento. ¿Ven la importancia que tiene considerar la capacidad, la dotación como un proceso de desarrollo? Bien, y por abordar la última cuestión. Como ven, esto es poner sobre el tapete muchas cuestiones, muchas preguntas, muchas consideraciones que exigen luego un análisis detallado o que, en fin, puede animarles a ustedes a buscar respuestas por su cuenta. ¿Cómo tendría que ser la escuela?
Bueno, pues esta escuela que se representa aquí, que es una escuela del siglo XVII, bueno, por lo menos la pintura es del siglo XVII, yo aquí decía que otra escuela es posible, tiene que serlo. Aunque esta escuela a mí no me parece tan mala, aunque es un poco caótica, pero si observásemos con calma este cuadro, veríamos que las personas están haciendo cosas diferentes, unos están trabajando solos, otros están trabajando en equipo, el profesor está atendiendo singularmente a algunos alumnos, otros están por otro lado, da la sensación de que hay como una cierta diversidad, ¿no? Fíjense, estamos en un momento en el que ya ni siquiera hablamos de, se habla mucho se utiliza la etiqueta del siglo XXI, de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, ya estos términos están dando paso a otro que a mí me parece muy interesante, que es la sociedad conceptual, donde los alumnos ahora, un aprendiz en el siglo XXI, y fíjense esto lo que representa para las personas que son más capaces, tienen que, no se trata ya de saber cosas, se trata de saber, de que los alumnos conozcan o sepan qué información necesitan para afrontar un determinado problema, dónde buscar esa información y saber qué es lo que tienen que hacer con esa información para dar una respuesta creativa, por ejemplo, a un problema nuevo, o para trabajar colaborativamente con los alumnos, etc. Estamos en una situación en la que, ya lo dijo Dewey hace casi 100 años, dice, si nosotros enseñamos a los alumnos de hoy como hemos enseñado a los de ayer, les estaremos robando el mañana. Cual quiere decir, yo, en fin, en otro orden de cosas, esta mañana escribía un asunto que comenzaba diciendo, si un cirujano de hace 100 años tuviese que entrar hoy en un quirófano, se quedaría absolutamente perplejo y no sabría qué hacer, no conocería el instrumental, no sabría manejar las luces, no sabría manejar ninguna de las máquinas a su disposición, no sabría cómo abordar, en fin, ni dónde poner sus manos con todo el aparataje que tendría alrededor. Bueno, claro, porque las cosas han cambiado mucho en la medicina, pero si un profesor de una escuela de hace 100 años hoy entrase en una escuela, no tendría ningún problema para dar la clase. Llegaría y daría su clase como si no hubiesen pasado 100 años. Esto nos tiene que hacer pensar mucho, porque la sociedad alrededor ha cambiado de una manera muy importante y ahora tenemos que preparar a nuestros estudiantes, incluso para profesiones que todavía ni siquiera se han inventado. Pero lo que quiero destacar, sobre todo, hablando de cómo tiene que ser esa otra escuela, o hacia dónde tendríamos que caminar o navegar en la escuela, pues miren, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar el hecho de la diversidad. Dicen los biólogos que la diversidad, la variación está en todas partes. No hay dos personas iguales. Y claro, es muy importante que uno decida cuál es su concepción de las cosas. Si realmente consideramos que la educación es un proceso de desarrollo en el que una persona tiene que llegar a la plena realización, tiene que llegar a ser lo que está previsto que sea, es decir, crecer y desarrollarse como persona de una manera óptima, la escuela tiene que ayudar a que eso se produzca en cada persona singular. Por tanto, el objetivo de la escuela no puede ser promover la igualdad, por una razón muy sencilla, porque no somos iguales, sino que somos diversos. La escuela lo que tiene que hacer, a mi juicio, es promover la equidad. Y promover la equidad supone favorecer que las personas, desarrollándose de manera óptima, lleguen tan lejos como sean capaces de llegar. Esto significa que los alumnos más capaces, las personas más veloces en una carrera, las personas más rápidas pedaleando, llegarán antes. Yo no he visto ninguna carrera de ningún tipo donde todas las personas lleguen juntas a la meta. Lo que sí veo es que suelen salir juntas, pero a medida que la carrera transcurre, a medida que los años en la escuela transcurren, las personas cada vez se diferencian más. Eso sí, lo que hay que hacer es conseguir que la escuela, al tiempo que promueve la diversidad, no la igualdad, lo que haga también es elevar la media, pero eso sí, permitiendo que aumente la varianza. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es ninguna afrenta hacia los menos capaces, porque también lo que estoy diciendo es que los menos capaces han de desarrollarse de manera óptima. Lo que me parece, y ustedes convendrán conmigo, que es irreal pensar que personas con poca capacidad van a tener los mismos logros que personas con mucha capacidad, por no mencionar
naturalmente, todas las otras variables de carácter no intelectivo a las que he hecho referencia. Por tanto, fíjense, solo por hacer una referencia instantánea casi a esto de la diversidad, cuando nosotros evaluamos a los niños que están en el 5% superior, en este gráfico, en la zona negra arriba, que están en el percentil 95 por encima, cuando los evaluamos con uno podría decir, bueno, esos serán bastante parecidos entre sí, porque están en el 5% superior. Pues cuando esos niños son evaluados con un test de suficiente dificultad, lo que nos encontramos es que vuelven a reproducir toda la diversidad que había en la curva de arriba. Es decir, que hay alumnos que estaban enmascarados en la evaluación de arriba. Todavía se puede mostrar de una manera mucho más exagerada. Estos son datos reales, no es una invención teórica. Los niños que están en el 1% superior, en términos de CI, para que quizás esto puede ser más común para las personas, pueden llegar a tener CIs entre 135 y 200. Fíjense que toda la curva normal se reproduce íntegramente nuevamente en alumnos que teóricamente estaban vistos como iguales. Lo cual quiere decir, bueno, el rótulo es bien grande, dice, la diversidad existe. Por tanto, y esta diversidad lo que hace es provocar o producir enormes diferencias en la velocidad de aprendizaje. Por tanto, si las diferencias en la velocidad de aprendizaje son grandes, las diferencias en la adaptación del currículo también deberían serlo. Quiere decirse entonces que un tratamiento indiferenciado o basado en variables irrelevantes como la edad en la escuela son verdaderamente un fracaso para el óptimo desarrollo, no ya de los más capaces, sino de todas y cada una de las personas que están en la escuela. Y ahora quiero hacer dos preguntas. ¿Saben los profesores cuál es la capacidad de sus alumnos para el aprendizaje? Y los profesores que me están escuchando, y otros muchos, ¿saben cuál es la capacidad de sus alumnos, la capacidad potencial? ¿Cuál es la aptitud de sus alumnos en las variables que son relevantes para el aprendizaje? ¿Saben, otra cosa que es muy elemental también, comprueban o saben qué es lo que sus alumnos ya conocen para no enseñárselo y enseñarles cosas que estos todavía no conocen? Porque los profesores muchas veces nos empeñamos en querer enseñarles a los niños cosas que los niños ya saben, porque, claro, ustedes convendrán conmigo y aceptarán que los niños no solamente aprenden en la escuela, incluso, en fin, por decirlo de una manera un poco así, podríamos decir que los niños incluso a veces aprenden a pesar de la escuela, porque hoy en día hay otros caminos por los que se puede aprender. Estamos en la época del aprendizaje móvil, estamos en la época del acceso a los recursos abiertos. Cualquier niño puede estar manejando información extraordinariamente relevante sin necesidad de pisar un aula. Por lo tanto, estamos en una nueva época en la que necesitamos enfrentar nuevos problemas. Yo creo que una escuela, cualquier colegio, cualquier centro educativo en general, debería plantearse dos cosas. Uno, identificar el potencial, la capacidad potencial de cada uno de los alumnos y establecer los estándares de rendimiento que permitan saber qué es lo que debemos esperar, es decir, qué es lo que tienen que saber y saber hacer los alumnos en cada edad y en cualquier nivel escolar. Porque entonces esto nos permitiría hacer una educación basada en competencias y la educación basada en competencias permitiría que los alumnos se moviesen por el currículo en función de su nivel de dominio en los objetivos a medida que este nivel de dominio se va produciendo. Fíjense, la escuela basada en la edad, por resumir un poco estas ideas, es una escuela que generalmente hace una enseñanza de tipo grupal, y la enseñanza grupal lo que hace es promover una escasa atención individualizada, precisamente porque el grupo se erige en el centro de la acción. Esto significa también que estamos hablando, en fin, esto luego tiene matices según las escuelas, pero en general de un mismo currículo, con una misma dificultad, con una misma velocidad, con un mismo nivel de reto y por tanto con una escasa diferenciación. Esto es lo que hemos venido a llamar un modelo de reproducción, donde el aprendizaje es cerrado y pasivo, donde todavía estamos hablando del curso, del nivel, del libro de texto, que son conceptos completamente antiguos y propios de una civilización meramente analógica. Y estamos en una civilización digital.
y esto, queramos o no, imprime diferencias en la manera de concebir las cosas. Recuerden el ejemplo que he puesto hace un momento del cirujano y del profesor. Si nosotros pensamos en una escuela basada en la capacidad, que puede hacerse de maneras muy diferentes, no voy a entrar en esto, una escuela basada en la capacidad es una escuela que se centra en el alumno, es una escuela que se concibe como, no como un lugar de enseñanza, sino como un lugar de aprendizaje. Es una escuela donde hay una máxima atención individual, donde, digamos, la gran etiqueta que habría que poner es aprendizaje personalizado, donde los alumnos pueden tener, dentro de unos límites razonables, que no podemos discutir ahora, un currículo diferente, un currículo que será igual en lo básico, pero luego permitirá diversos niveles de dificultad, diversos niveles de velocidad en su desarrollo y diversos niveles de reto, porque las personas con más capacidad necesitan correr más. Las personas con más capacidad aprenden antes, aprenden con más profundidad, establecen relaciones con más profundidad también, tienen una visión más holística del conocimiento. Por lo tanto, esto, si no lo contemplamos, les estamos haciendo un flaco favor a los que son capaces de procesar la información de esta manera, pero es que también estaríamos dificultando a los otros, a los que tienen una capacidad menor, que también necesitan una atención diferenciada. De lo que estoy hablando es de que deberíamos pensar en la escuela como y el currículo, el desarrollo del currículo en la escuela, como un modelo de desarrollo del talento personal, por tanto, donde el aprendizaje es abierto y el aprendizaje es activo, donde la figura central no es el profesor, la figura central es el alumno. Resumiendo, porque quiero ir acabando ya, el aprendizaje personalizado, que es donde yo creo que se tendría que centrar la escuela, es este enfoque, que estamos escribiendo ahora un libro sobre esto, que se adapta al ritmo, a los intereses, a las preferencias y a las necesidades del alumno, sean estas muchas o pocas, sean altas o bajas. Los objetivos, el contenido, el ritmo y el método de instrucción varían de un alumno a otro y el foco se pone en ayudarles a tener éxito en sus resultados académicos. ¿Cómo será ese éxito? Dependerá de la materia prima de cada uno, dependerá del empeño de cada uno, dependerá de los intereses y del trabajo que cada uno esté dispuesto a poner en esta aventura. Pero la clave es que el alumno es el protagonista de su aprendizaje. Y esto nos conduce a un enfoque que se llama en la literatura inglesa Deeper Learning. Y el Deeper Learning significa que el alumno dominará los núcleos principales del contenido académico, será capaz de pensar de manera crítica y resolver problemas complejos, será capaz de comunicarse de manera efectiva, ya sea de manera oral, por escrito, son productores de contenido, de hecho, los alumnos, serán capaces de trabajar colaborativamente, aprenderán sobre cómo aprender y desarrollarán una actitud mental que suponga una concepción evolutiva incluso de su propia capacidad. Por tanto, se trata de establecer una serie de estrategias que, como ya comprenden, aquí no vamos a tratar, pero que van mucho más allá de la mera exposición oral en la clase, como yo estoy haciendo ahora. Es decir, se trata de que los alumnos aprenderán, pero también tendrán que hacer, y ahí está el aprendizaje basado en proyectos, también tendrán que trabajar y aplicar, que es el aprendizaje basado en el trabajo, en acciones concretas, y tendrán que mostrar qué son capaces de hacer con lo que saben, que es esa parte de abajo de la derecha que habla del aprendizaje basado en competencias. En fin, podríamos decir qué es lo que va a estar y no o debería estar de moda hoy en día en la educación. En fin, no me voy a detener aquí, pero la idea es que el aprendiz, ¿qué tiene que estar de moda? Que el aprendiz sea al centro de la instrucción, que tengamos un currículo diferenciado y personalizado, que la evaluación formativa sea frecuente para incrementar el aprendizaje de los alumnos, que los estudiantes puedan realizar más trabajo y hablar más que el profesor durante la clase, que la tecnología esté integrada en el currículo sin fisuras, y no debería estar de moda que el profesor sea el experto y el único distribuidor de contenidos, o que haya un único libro de texto para enseñar la materia, o que haya un mismo currículo para todos, o que haya excesivo énfasis en la evaluación sumativa para rendir cuentas tanto los profesores como la escuela, o donde la tecnología sea un añadido
o una mera ocurrencia del profesor, y donde el aprendizaje social o emocional sea mínimo y no esté integrado con los demás aprendizajes. Así pues, yo, si estuviese hablando a directores, a orientadores, a padres, a profesores, les formularía estas preguntas. ¿Sabes quiénes son tus alumnos más capaces? ¿Sabes qué características tienen? ¿Sabes cómo orientar su educación? ¿Hay un plan de educación establecido en tu centro, en tu aula, para atender a estos niños? ¿Hay un plan de intervención adecuado a sus necesidades? ¿Qué podemos hacer? Y con esto ya voy a terminar. Identificar de manera sistemática y periódica, por tanto, instalarnos en un sistema proactivo y no reactivo. Permitir la movilidad del alumno por el currículo en función de su competencia demostrada. Personalizar el aprendizaje y la flexibilidad curricular, recurriendo a las tecnologías digitales y promoviendo lo que podríamos llamar una pedagogía verdaderamente adaptativa, y facilitar el acceso a estos alumnos a otros programas incluso fuera de la escuela que les permitan ir más allá de lo que el mero currículo de la escuela les ofrece. Y finalmente, implicar a los agentes sociales y económicos en programas de desarrollo del talento, que esto es una cuestión del mecenazgo que tiene mucho que ver porque no siempre los estados son capaces de afrontar todos estos problemas. La educación, estoy de acuerdo con Nelson Mandela cuando decía que la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo, porque estoy convencido de que todo lo que hemos hablado tiene una gran relación con la construcción social y por tanto no es una cuestión menor y es una cuestión todavía mucho más relevante en los países que están menos desarrollados o que están más en vías de desarrollo. Y creo que hay algo que todos deberíamos tener en cuenta, tanto si somos padres, profesores, directores, el papel que ocupemos en la educación. Si nosotros estamos dispuestos a aprender, si no estamos dispuestos a aprender, quiero decir, nadie nos podrá ayudar. Pero si estamos determinados a aprender, nadie nos podrá parar. Muchas gracias.